Bienvenidos al último track de la jornada de la tarde de telemedicina. Muchas gracias, Marisa, por estar acompañándonos con nosotros. Y a continuación va a presentarla Fernando. Un gusto, Marisa. ¿Qué tal? Hola, hola Santiago. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, un gusto Hola. tenerte con nosotros. Bueno, vamos a empezar nomás. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola a todos. Vamos a hacer la presentación de la siguiente oradora. Es Marisa Eisenberg, que es abogada, docente, investigadora y consultora en Derecho de la Salud y la Salud Digital. Además es maestranda y doctoranda de la Facultad de Medicina y Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Civil, diplomada en Derecho de la Salud, graduada en Conducción y Gestión de Hospitales, profesora regular de Derecho Civil y titular Derecho de la Salud. Es profesora titular de Derecho de la Salud en diversas universidades y además es la directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿La cerramos ahí? Viste, te dije, sabía que iba a pasar esto. Estás muteada, Mari. Ahí vamos. ¿Listo? Todo tuyo. Bueno, gracias. Un placer acompañarlos hoy. Bueno, sé que estuvieron hablando de algunas cuestiones en torno a adolescentes y ahí engancho con un tema puramente legal. Esto no tiene pretensión de ser una clase magistral ni nada que se le parezca, así que les pido por favor que den acceso a micrófonos, abran, discutamos estos temas que son súper interesantes. Pero sí quiero decir que en la última reforma del Código Civil se estableció como el Código de Vélez Arfield ya traía entre su legislación los 18 años, con una excepción que aparece en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con el consentimiento dado por las personas mayores de 16 años que son consideradas adultos para todo lo que es el tratamiento del consentimiento en temas de salud. Y toda persona, el código también trae la distinción entre, antes hablaba de menores púberes e impúberes, ahora siguiendo la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se establece la distinción entre niños de 0 a 13 años, adolescentes de 13 a 18 y a partir de 18 mayores de edad. Pero a los 16, reitero, ya son considerados adultos. Y a partir de los 13 prestan siempre su consentimiento, solos si no se trata de un acto invasivo o implica riesgo para su salud, y acompañados de sus padres entre los 13 y los 16, si ocurre si se dan alguna de esas circunstancias. ¿Ahí estamos bien? ¿Se está escuchando todo ok? Está todo perfecto. Listo. Si no hay preguntas en relación a estos temas, que era esta cuestión que había acordado aclarar en mi calidad de abogada con las chicas, con Gioia y con Lau, sigo con el otro tema que tiene que ver con el panorama regional de la salud digital. Porque es cierto que la salud digital aparece como una oportunidad de mejora, como ustedes saben, en la planificación, la gestión, la evaluación de la asistencia sanitaria, y existe un claro concepto sobre su contribución a la mejora, a la calidad, a la eficiencia, a la efectividad y a la sostenibilidad del sistema sanitario. Cualquier estrategia de transformación digital, levántenme la mano, sean buenos, pues si no, no saben, para nosotros que tenemos esta necesidad de que ustedes participen, hacerlo interactivo, de saber que lo que estamos diciendo se está entendiendo. Así que cualquier estrategia de transformación digital necesita armonizar variados componentes que tienen que ver con la misión y los procesos de trabajo,
incluida la cultura del trabajo. No es lo mismo trabajar en una organización como el Hospital Italiano que en una organización que no cuente con esta cultura de transformación digital. Las personas encargadas de llevarla adelante, las herramientas y las tecnologías utilizadas para estos procesos. Y nosotros agregamos un cuarto elemento, que es el ecosistema legislativo y la identificación de las áreas de vacancia legal como aceleradores o barreras para la implementación de estos procesos de digitalización y de aporte de valor de herramientas como la telemedicina a la transformación digital. Y la consideración de estos factores y la planificación se hace posible si en la institución en donde se desarrolla hay una gobernanza robusta, sostenible, que deben tener en cuenta un elemento central, que es la gobernanza de los datos. Y en la adopción de estas herramientas digitales como la telemedicina, a fin de aumentar esta confianza en el uso. A nivel regional nosotros contamos con una declaración, que es la de los 8 principios rectores de la transformación digital en el sector salud, como iniciativa de la OPS, que ha instado a los países de las Américas a realizar esfuerzos para coordinar estrategias, diseñar planes que permitan avanzar en los grados de madurez. Y una de las grandes promesas de la salud digital es la creación de sistemas inteligentes, integrales, de calidad, centrados en las personas. Y la telemedicina surge como una de las mayores innovaciones desde el punto de vista sanitario, tecnológico, cultural, social, para favorecer el acceso a la atención de salud, mejorar la calidad asistencial y la eficiencia organizativa. En esos inicios, donde estuvo vinculada a la barrera geográfica como un factor crítico, se agregó sin duda las cuestiones vinculadas a la pandemia, que permitió acelerar todos los procesos que nosotros veníamos viendo que se daban en torno a la telemedicina, y permitió el seguimiento y el monitoreo, no solo de pacientes con COVID, sino de todos los pacientes que no se podían acercar para continuar el uso, pacientes crónicos, que no podían acercarse a las instituciones sanitarias. Y de acuerdo con los datos relevados por la ATA, por la Asociación Americana de Telemedicina, en Estados Unidos, en abril del 2020, casi todos los médicos de atención primaria, esto es el 97% de los médicos, usaban telemedicina para tratar a los pacientes. El 83% de los pacientes manifestaron que es probable que continúen utilizando telemedicina después de la pandemia, y más de las 3/4 partes de los médicos encuestados dijeron que la telemedicina nos ayuda a proporcionar mejor atención a los pacientes. Si bien la tecnología surge como un elemento igualador y democratizador frente a las inequidades y a las barreras de acceso existentes en América Latina y el Caribe, la falta de una legislación específica en materia de telemedicina, que es un tema en el que me quiero centrar y quiero dejar ahí un foco, desincentiva el uso. En otros casos existe legislación, pero la disparidad jurídica entre los países dificulta el alcance de acuerdos que son necesarios porque los datos no están dispuestos a respetar las fronteras trazadas por el hombre. Para incentivar el uso de telemedicina en general y de la telemedicina internacional, que es la que Argentina puede realizar, es importante llenar la falta de claridad jurídica cuando no existe una legislación específica, y contar idealmente con reglamentaciones que sean compatibles entre países. Entonces, para lograr la implementación efectiva de servicios de telemedicina resulta necesario abordar las cuestiones
vinculadas a las normatividades para contribuir al desarrollo de lo que son en cada institución también hojas de ruta que permitan a los países alcanzar resultados exitosos. Aunque varias revisiones que nosotros hemos realizado examinan el uso histórico y los efectos de la medicina, hay pocos trabajos que se focalizan en el estado actual de los marcos regulatorios necesarios para la implementación desde una perspectiva de protección de derechos. Y nosotros hemos realizado hace muy poco tiempo un trabajo para el BID, en donde analizamos la normativa disponible en los 26 países de América Latina y el Caribe, analizando el nivel de madurez a través de una herramienta de medición que diseñamos para advertir las fortalezas y cuáles son los aspectos necesarios para modificar e integrar estos sistemas. Y lo hicimos porque entendemos que resulta necesaria la transformación digital de los estados para dar paso al desafío de fortalecimiento y mejora de las capacidades institucionales. Porque entendemos que los países de América Latina y el Caribe se encuentran impulsando procesos de transformación digital para brindar servicios con mayor equidad, con mayor eficiencia y también con mayor calidad. Porque la agenda de transformación digital incluye al sector sanitario y la telemedicina es como modalidad de atención, como modalidad complementaria de la atención presencial, tiene un enorme potencial transformador en la prestación y en la gestión de los sistemas de salud centrados en el paciente. Y en este sentido es que identificamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, viene todo muy claro. Bueno, identificamos 7 categorías para ser abordadas normativamente a los efectos de desarrollar actos telemédicos. La primera categoría, que es la denominada nuclear, la central, se complementa con otras 6 categorías que son distales o adyacentes. En la primera están los aspectos regulatorios que hacen a la telemedicina. La segunda categoría está vinculada, yo tengo un PowerPoint, pero si quieren lo paso, no, si estamos de diálogo, nos escuchamos como ustedes me digan, pero bueno. Si querés pasarlo, ¿sí? pasalo, y si querés que te lo pase yo, no hay ningún problema, me lo pasás y lo voy pasando, Espérate. como vos prefieras, Marisa. Espérate que pongo aquí. Lo paso para que tal vez me puedan seguir mejor este tema que es más complejo. Compartir pantalla. Yo justo había empezado a tomar apunte. 7 categorías, una nuclear, aspectos regulatorios, 6 distales y... Ahí va. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. No, pará, estábamos viendo el PPT. Tenés que poner compartir presentación y después compartir. Espera, porque tengo la computadora muy lenta. Lo que voy a hacer es compartirte a vos esto. ¿Me aguardan un minutito? Sí, bueno, dale. Porque, espera, dejar de compartir. Te paso un segundo y vos lo compartís y yo voy atrás. Porque no puedo pasarlo. Dale. Se me traba la computadora. No, acá no es. Es lo mejor que podés hacer para mi déficit de atención. Así que, perfecto. Ahí está, ya está listo. Yo mientras les sigo contando. Ahí vamos. Perdón. La interrupción. Ahí, cuando la pongas, vamos a las categorías, así las explico.
Esto, lo anterior es, sí, la siguiente. Ahí tenemos aspectos regulatorios de la telemedicina, gobernanza en telemedicina, protección, bueno, estos son las... Anda al anterior, por favor. Bueno, esto fue fundamental, no quería pasarme. Y déficit de atención, Tavi, qué malos que son, doctor Jorge Eduardo. Bueno, hay taxonomía de la telemedicina. Este fue un tema muy arduo que discutimos con Daniel Luna varias horas. Es ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de telemedicina. En la región, teleasistencia, telemedicina, teleconsulta, están utilizadas de manera diversa y nos generaron algunos problemas en el tema entonces hablamos de telemedicina, decidimos hablar de telemedicina, que es el término que se utiliza con mayor asiduidad. Ahora sí, la siguiente. Era una cuestión que quería decir. La próxima. Bueno, aquí nosotros tenemos este marco conceptual de referencia con 7 categorías que tienen a su vez 23 dimensiones para medir la telemedicina en cada país. Aspectos regulatorios de la telemedicina que tienen que ver con cuestiones generales sobre la normativa de telemedicina, prestación de servicios, quién es la autoridad de aplicación, cuáles son las funciones. Todo el tema de protección de datos personales, esto es resguardo jurídico de los datos de salud, quién es el titular, cómo se usan esos datos, cómo se transfieren esos datos. Si les agregamos una intervención, esos datos pueden ser transferidos por quien los guardaba. Se pueden monetizar los datos de salud. ¿Cuáles son los estándares de seguridad que tienen que tener esos datos? El otro rubro está vinculado a los aspectos tecnológicos de la medicina, de la telemedicina, esto es infraestructura y conectividad, especificidades técnicas y tecnológicas propias de la telemedicina, los servicios y las herramientas digitales afines a la telemedicina. Luego ven ahí la actuación del equipo de salud en telemedicina, obviamente que abarca las instituciones, con sus marcos de habilitación, con cuestiones conexas al ejercicio de la telemedicina, la prestación de servicios interjurisdiccionales. Ay, perdón, Marisa, ahí apuntás a la matrícula. ¿Querés que te interrumpa o que te deje las preguntas para el final? No, quiero que me interrumpas, sí. Perfecto, entonces te interrumpo. Dale, acá está la cuestión, sí. En los equipos de salud entra en consideración la cuestión de dos cuestiones. Primero, la cuestión interjurisdiccional interna en países federales, esto es, determinados países tienen características como la Argentina, en donde se delega a jurisdicción, a las provincias, lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en Estados Unidos, se delega a otras jurisdicciones el otorgamiento de la matrícula para el ejercicio profesional. Países como Uruguay, como Chile, no tienen esta problemática porque tienen una matrícula única para el ejercicio en todo el territorio nacional. Argentina en particular tiene 24 jurisdicciones, alguna de ellas, la mitad específicamente, 12 jurisdicciones tienen colegios médicos, que son quienes tienen delegado por ley el otorgamiento de la matrícula, y en otros es el Ministerio o Secretaría de Salud, según el nombre que lleve, quien otorga la matrícula a los profesionales. Para que se consolide la actividad, una actividad asistencial válida y legal, tenemos que tener dos elementos. El título, emitido por una universidad, y luego la matrícula. Ambos elementos unidos le dan legalidad al acto médico. Como nosotros no tenemos una ley de salud digital, debemos conformar
un ecosistema normativo, trayendo de lo que dicen determinadas normas y aplicarlas e reinterpretarlas en el ámbito de la salud digital. En el caso de la atención virtual, nosotros traemos del Código Civil los contratos informáticos. ¿Y qué dicen los contratos informáticos? Que van a tener validez en el lugar donde se encuentre ubicada la persona, el paciente en nuestro caso. Entonces, cuando un médico que está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atiende a un paciente ubicado en la provincia de Santa Fe, ¿cuál es la matrícula que debiera tener? La de la provincia de Santa Fe, que es donde Sí, la va de Santa Fe. que es Pero donde eso no lo sabe todo el mundo. Y los servicios de telemedicina lo utiliza cualquier paciente, que quedamos desprotegidos los médicos, digamos. Absolutamente. Porque nosotros todavía, digamos, porque por ahora tenemos una herramienta que es el dictado de una norma que se coló en la ley de prescripción electrónica, de receta digital, la ley 27.553, que solo regulaba la receta digital, y entre otras cosas que hizo fue derogar un artículo de la ley 17.132 de los años 60 que decía que la firma de la receta debía ser de puño y letra del médico. Estamos hablando de esto en Argentina, ¿eh? De puño y letra. Eso decía la normativa vigente. Tuvo que derogarse para que se dictara la ley de receta digital. Pero digo, se coló porque agregaron un inciso B en el artículo primero que decía, se habilitan las plataformas de teleasistencia. Exactamente, desde antes de que la llegada del hombre a la luna. Entonces, se coló ese inciso que dice se habilita. Y nosotros estamos esperando que en algún momento el Ministerio de Salud reglamente este artículo. ¿Cómo? Nosotros hoy ya no discutimos, como discutíamos antes de la pandemia, si la telesalud era legal o no. Esta discusión se dio. De hecho, yo tuve clientes a quienes les habían llegado cartas, documentos de colegios médicos que les decían que les iban a iniciar un proceso por figurar en una página que ofrecía consultas a distancia. Entonces, en primer lugar, se dictó una ley que establece la validez de la consulta. Pero todavía no sabemos cómo se tiene que realizar la consulta. Lo que sabemos es que el código tiene vigente esta norma. Y tenemos además una disposición de la que nos agarramos, que es la de la Superintendencia de Servicios de Salud, que promueve la atención por plataformas de teleasistencia mientras dure la pandemia. Cuando se caiga el decreto de emergencia de pandemia, nos volvemos a quedar como antes de llegar de España. Como cuando llegamos de España. ¿Cómo es la frase? No me acuerdo. Como cuando llegamos de España. Nos quedamos, por no decir otra cosa. Nos quedamos sin cobertura. Entonces, hoy la teleasistencia vino a dar un reemplazo a la consulta presencial para evitar contagios en las personas, para evitar primero la continuidad de la asistencia médica cuando las personas estaban impedidas de concurrir a centros asistenciales. Evitar contagios y proveer la asistencia a pacientes crónicos. Esto es lo que tenemos hoy, en este contexto. ¿Son legales sin habilitación de la provincia? No. ¿Y por qué no son legales? ¿A quién se fijaría en esto? ¿Quién se les ocurre a ustedes que podría plantear un problema? Yo ya medio se los dije. Los colegios médicos. Exactamente, los colegios médicos. Porque lo que está en juego es la caja de los colegios médicos. Digamos, que también es razonable. Exactamente, Emma. También es razonable pensar
que uno podría instalarse. Yo podría acá, en mi estudio, dividir una parte, contratar a 6 médicos con una pantalla, cada uno de ellos dividido 6 su pantalla, y que atiendan pacientes a bajo costo. Un Uber sanitario de consultas médicas. Esto lo ha planteado la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, y hay que escuchar algunas razones. No tienen razón en todo, pero en esto, ¿qué pasaría si yo capto por un bajo monto médicos, consultas de pacientes que están en Río Gallegos? ¿Qué pasa con los médicos de Río Gallegos? Entonces, bueno, hay que promover soluciones innovadoras, legales, legítimas, en donde todos podamos decir, acordamos con esto. Se podría establecer, por ejemplo, una matrícula federal, no la nacional, que es la residual de la capital federal, sí, porque no tiene colegio médico aún la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino una matrícula federal para el ejercicio de actos telemédicos. Espérate. Ahí te leo. Espera, déjame terminar. Hacerla en voz alta, espérame, déjame terminar esto. Si lo haces en Paraguay es lo mismo, no tenés matrícula. El tema es la matrícula en la jurisdicción donde vos actuás. Pero entonces, lo que digo es, me perdí, espera, que vuelvo. Es que justamente te lo escribí para no cortarte el hilo. Pero yo soy curiosa y leo. Entonces, lo que haces es dar una matrícula, ahí ya retomé, una matrícula federal, y entonces vos podés establecer una especie de caja compensadora. Por ejemplo, si vos tenés algunos pacientes y no atendés más de 10 pacientes en esa provincia, yo te dejo, no pagás. Si vos atendés más, bueno, matriculate o hace una caja compensadora con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con donde pagás, en la caja de la Ciudad Autónoma no pagás, con la caja donde pagues para que haya una retribución o que te cobren un porcentaje o una tasa que compense a ese colegio las transacciones que vos realizas. Esa sería una forma. Pero, y te habilita, y la matrícula federal te habilitaría para el ejercicio. Si lo haces desde otro país, tampoco, digamos, sería más ilegal, porque ni siquiera tenés el título, digamos, vos tendrías, ¿qué atenderías? ¿Con médicos de Paraguay directamente? ¿Ese era el planteo que hacía Fer? Claro, o sea, si vos pones las limitaciones en la legislación local, yo te hago, hago como Galperín, me voy a Uruguay y te contrato médicos uruguayos o matriculo médicos argentinos en Uruguay para que te atiendan en Uruguay. Y si me haces una ley latinoamericana, le enseño a médicos hindúes a hablar español y que te atiendan desde India. Digamos, la ley está siempre, lo que hablábamos el otro día, últimamente está corriendo atrás de la tecnología, no se está anticipando, está siempre siendo un lastre para las implementaciones. Sí, lamentablemente sí, por eso uno tiene que pensar en cuáles son, digamos, cuáles son los beneficios. Vos la telemedicina llegó para quedarse, no estás hablando de una herramienta que se va a ir fácilmente, porque no solo llegó para quedarse, puede ser que ahora baje la ola después de la COVID, que baje la tensión, pero cuando los médicos que están hoy estudiando, los chicos que están hoy estudiando en la facultad, salgan de la facultad, y chicos como mi hija, que está estudiando en otra facultad, se quiere atender, no va a ir nunca más a un consultorio a leer esas revistas Viva del 93 que no me sirven ni para el horóscopo. Entonces, no es adecuado. Ahí tenemos, sí, eso. Dale, Luciana, abrí. Puede hablar Luciana, ¿no? ¿A viva voz? Me habilité el micrófono, pero a veces tocan por error. Sí. Ahí, por ejemplo, la verdad que me parece fascinante este tema. Yo estoy justo al cargo de profesionales que hacemos telemedicina, soy médica, ¿no?
y hacemos telemedicina a nivel nacional. Bueno, vamos tratando de entender qué es lo más legal y lo más correcto, ¿no? Mi preocupación mayor son con las urgencias, digamos, que hemos instaurado, digamos, un pop-up que dice a los pacientes, digamos, de que nuestra herramienta no es ni para urgencias ni para emergencias. Pero en la cuestión, capaz que estoy yendo mucho más adelante de lo que estás por hablar, ¿no? Pero eh, ¿podemos tener alguna cuestión legal, digamos, en pacientes, por ejemplo, con intento de suicidio, con problemas, digamos, que, a ver si se entiende, eh, como que surgen muchas cuestiones, digamos, muy complejas médicas en telemedicina, que claramente los pacientes toman esta elección porque es mucho más práctico que ir a una guardia. Y bueno, no sé si se entiende la pregunta. Absolutamente. Mira, digamos, hay varias cuestiones en torno a la regulación de la teleasistencia. En primer lugar, ponernos de acuerdo en qué es teleasistencia, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de teleasistencia? ¿Vos estás atendiendo por teleasistencia? No digo que vos lo hagas. Digo, pensamos que el WhatsApp es una modalidad adecuada de asistir a la gente a través de teleasistencia. Bueno, por eso cuando mostraba la diapo le decía a Fer que vuelva, porque es importante ponernos de acuerdo en de qué hablamos cuando estamos hablando de teleasistencia. Esto de la taxonomía. ¿Qué es teleasistencia? No solamente hacia adentro, yo no la tengo en esta diapo, pero suelo pasar una diapo que dice cuáles son las definiciones de, ¿cómo se llama? Pochoclo. En Argentina es pochoclo, en Colombia son crispetas, en Venezuela son cotufas, en Uruguay son pop, en Chile son cabritas, en Perú son canchitas. Bueno, ponernos de acuerdo en qué hablamos. No cualquier cosa por Uruguay. Bueno, dentro del país también tenemos distintos, bueno, ven que es así. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de teleasistencia? Entonces, esto es interesante poder debatirlo. Luego, tenemos que ver qué regulación tenemos hoy vigente, analizar qué regulación tenemos vigente y cuáles son los riesgos que tenemos. Por ejemplo, los múltiples canales de comunicación. Abrir un montón de canales, WhatsApp. Ustedes son los que me cuentan a mí que los pacientes lo llaman a las 11 de la noche y les dicen que le clavaron el visto. ¿Por qué un paciente tendría sus celulares? Cuando la atención tiene un canal de comunicación definido, que es lo que debiéramos comenzar por hacer, tiene que haber un disclaimer, que es qué es lo que no te voy a... son los términos y condiciones de uso de la plataforma. Qué es lo que entra y qué es lo que no entra en esa plataforma de atención. Lo que no entra en ninguna plataforma de teleasistencia es la urgencia. Si vos sos cardiólogo, lo que tenés que poner es que si le duele el pecho, no lo vas a atender. Ahora, en términos de atención de salud mental, ¿es tu especialidad, Luciana? No, yo soy clínica. Nosotros hemos generado una plataforma, digamos, que funciona encima 24/7. O sea que pasa mucho. Ahí es muy interesante que puedan definir con digamos, que trabajar con las sociedades científicas en definir qué entra y qué no entra en la teleconsulta. Que un paciente, habías dado el ejemplo de salud mental, advierta que está pasando por una crisis y que sea una ideación suicida, es difícil que vos se lo preguntes. Pero en términos de regularidad con la cita, ahí hay determinadas situaciones en las que
yo no aconsejaría que se atienda por emergencia. Una cosa es el papá, que el nene, que el nene le subió la fiebre, y otra cosa es una cuestión de salud mental, con las situaciones que están siendo de público conocimiento. La segunda cuestión que me fijaría es, ¿cuál es el registro adecuado de la consulta? El canal, establecer un único canal de comunicación. El registro adecuado. WhatsApp no es registro adecuado. Lo tenés que registrar en una historia clínica, que es lo que piden las leyes en general, vinculadas a la atención sanitaria, vinculadas a cualquier atención sanitaria. No hay para virtual, pero asimilás las que tenés en el tema presencial, el registro adecuado. La modalidad, si es sincrónica o asincrónica. Si es asincrónica, le decís que no vas a contestar en ese momento, que deje su consulta y que dentro de las 24 horas va a recibir la respuesta. Pero todo esto hay que definirlo en los términos y condiciones de uso de la herramienta. Es importante que el otro sepa de qué estamos hablando y cómo vamos a utilizarla, cuál es el alcance para ustedes también, hacer la consulta con el seguro que tienen, para ver si el seguro les da cobertura, si el seguro no debiera tener ningún inconveniente, pero a mí me gustaría que el seguro defina que va a dar cobertura a la atención virtual. Usted no me dijo que hacía atención virtual, porque si hacía atención virtual, en realidad yo iba a evaluar la prima que le querría cobrar. Te decía, el seguro, el registro de la atención, los sistemas de protección, de seguridad de la información. ¿Cuál es el protocolo del dato sensible? No se olviden que el dato de salud es un dato especialmente protegido. Bueno, la confidencialidad del acto, quién puede ingresar, cómo me aseguro que el paciente sea el paciente y que el médico sea el médico, las claves de acceso y acceso a qué. Todas estas cosas son para tenerlas muy, muy en cuenta. Luciana. Sí. No vas a cerrar la aplicación, pero ¿Cómo? no cierres lo que estás haciendo. Pero No. Tengamos presente, no, chiste, que tengamos presente, digo, porque a veces yo soy demasiado meticulosa, pero soy meticulosa en aquellos puntos en los que hay que empezar a revisar. Todavía tenemos el decreto de emergencia, estamos en una nebulosa que no sabemos, pero cuando se termine la emergencia tenemos que empezar a poner todas estas cosas en orden. Y sería bueno que las empecemos a pensar juntos para que para disponer de mejores herramientas para el cuidado de ustedes como profesionales y obviamente de los pacientes, que se van a beneficiar con una buena herramienta. Clarísimo. Clarísimo, pero sigue siendo un gran gris, ¿no? Digamos, está bueno la mirada muy detallista que le logra dar, pero sigue siendo en cuestiones legales como tantas cosas. Yo, por ejemplo, un tema súper, diría, muy delicado es el tema del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que yo planteo como coordinadora médica es que se evite absolutamente toda indicación de medicación por telemedicina, que me parece que es una cosa que tiene que tener un control presencial. O sea, son tantas de estas cuestiones que cada vez nos pasan más y que yo siento que estamos como poco sostenidos, digamos, en lo escrito, en las leyes, que es lo que charlaban antes, digamos, como que las leyes realmente van mucho por detrás de, no dice nada, por ejemplo, de la ley de IVE y qué hacer, si hay algo que hacer o no telemedicina, por esta cuestión del tiempo desde que un paciente consulta y desea hacerlo, por ejemplo, ¿no? O por lo menos yo no lo encontré, que claramente capaz que mi búsqueda no fue tan exhaustiva, no lo sé. No, es que en realidad todo lo que vos haces presencial podrías hacerlo virtual. El límite es el riesgo.
cuando hay una situación de riesgo para el paciente. Incluso aquello que digamos, el envío, digamos, la remisión urgente que tiene que quedar registrada también a un servicio de emergencia. Seguro. Entonces, todas esas cuestiones que impliquen un riesgo, todo aquello que vos no puedas manejar a través de un servicio de teleconsulta, si vos estás, es igual que si estarías en un consultorio y un paciente se descompensa, llamás a emergencias. No digo en una institución de salud, en donde viene el camillero, te lo lleva a la guardia, digamos. El límite es la posibilidad de la atención. Incluso cuando intuís, cuando se trata, lo primero que tenés que hacer en un tema que requiere de esta relación de confianza, de confidencialidad, en donde no sabes si incluso hay una situación de peligro, la mujer no sabe si se trata de un caso de violencia doméstica, donde una niña o de una adolescente, una chica de 17 años, bueno, está siendo atendida en una teleconsulta por la ginecóloga y no le puede decir que quiere anticonceptivo porque está la madre caminando por atrás. Bueno, no es el medio idóneo. ¿Implica riesgo? No, recetar un anticonceptivo no implica riesgos. En general, toda práctica médica implica un riesgo, pero digo, en términos generales. Pero si la chica no los puede pedir, y eso vos te das cuenta que se tiene que transformar en una consulta presencial, hay que transformarlo. El riesgo es en sentido amplio, no riesgo de vida. Un riesgo de una atención que no conforma o que no hace a la integralidad de la atención como corresponde, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que me parece que son cuestiones que tienen que ver con la sensatez, que tiene que ver con los protocolos de cada especialidad y también con el criterio con el que te tenés que mover viendo lo que ocurre en esa consulta. Clarísimo, sí, sí. Gracias, Luciana. Gracias. A ver, no, me perdí con el chat. ¿Vos lo tenés más ordenado? Sí, en el chat, no, sucedieron algunas consultas más o menos en paralelo, pero muy en relación con lo que vos venías comentando, así que podés seguir con la exposición y de última, si nos queda tiempo, retomamos el tema. Bueno, respecto a esto, ¿alguna otra duda que quieran hacer? Si no, volvemos a esto que estábamos mirando. Bueno, si querés, vamos a la siguiente. No sé dónde habíamos estado, en lo vinculado al equipo de salud en telemedicina, que vos me preguntabas por las cuestiones conexas al ejercicio de la telemedicina. En los marcos, hay aquí una cuestión que hay que empezar a revisar en relación a los marcos de habilitación o de acreditación de los servicios de telemedicina. Digamos, un servicio de telemedicina en un lugar que no tenga conectividad adecuada, que no esté acondicionado para hacer una consulta sin que todo el mundo escuche lo que está pasando en ese lugar, que tenga tabiques bajos, digamos. Estas cuestiones también hay que tenerlas presentes, hay que empezar a pensarlas, ¿no? Decía la prestación de servicios interjurisdiccionales, el rol de los pacientes, ¿no? En este sentido, trabajar en perspectiva de derechos, todos sabemos que se debe cumplir con el requisito del consentimiento informado. Es un requisito básico en la atención como derecho personalísimo, pero claro, se genera la dificultad de hacerlo como lo hacían ustedes en el consultorio, donde los abogados les redactábamos un consentimiento, lo daban vuelta y lo dictaban. Y en este sentido estamos ahora frente, ¿qué va a hacer? ¿Va a levantar el dedo? Le voy a mandar el consentimiento y lo firma y me lo manda escaneado para que yo lo suba. Esto lo puede hacer determinado nivel de la población. Otros no saben cómo hacerlo. Entonces, crear sistemas adecuados que permitan obtener los requerimientos legales
por eso hablamos de las normas, por eso involucramos a las normas en los servicios de teleasistencia, porque esto hace a la prestación adecuada del servicio. Cómo garantizamos acceso y equidad y no dejamos librada la herramienta tecnológica a perpetuar inequidades, porque esto está creado justamente para garantizar más y mejor acceso, no para que quede en manos de un grupo de población en mejores condiciones, sobre todo económicas, que a quienes les sigamos facilitando la vida. ¿Cómo hago de esto un servicio con acceso y con equidad? Y después hay otros aspectos jurídicos, la gobernanza en telemedicina, que tiene que ver con recetas, ahí estoy leyendo lo de recetas, que tiene que ver con estrategia, no puedo evitar chusmear ahí lo que escriben, que tiene que ver con estrategias nacionales, con planes de gobierno, ¿no? Tenemos en nuestros países de América Latina en general una ausencia, excepto algunos países que son realmente líderes en esto. Tenemos una ausencia de estrategias nacionales, de planes de gobierno, y también de programas como los de formación, como los del Hospital Italiano, que los pueden capacitar en estos temas. Y también los alcances de la implementación en el sistema de salud. Digamos, en el marco de qué estrategia incorporás un servicio de telemedicina. Porque si no se generan fantasías que después terminan fracasando porque me voy a modernizar incorporando, todo el mundo tiene medicina, tengo que tener telemedicina. Debemos ir cerrando en 5 minutos, perdón. Y por último, otros aspectos jurídicos relevantes que tienen que ver con principios y con derechos humanos transversales a la telemedicina. La telemedicina está pensada para reducir brechas digitales, para reducir barreras que tienen que ver con la perspectiva de género, con la discapacidad, con todo aquello que tiene que ver con alguna barrera que transforma en inequitativa la prestación sanitaria, con la protección del medio ambiente, ¿no? Cuántos menos traslados se realizan, y con principios de bioética digital. Fernando, quiero pasar a contestar preguntas, si me dejas. ¿Cuánto tenemos? 7 minutos. Sí, no, en realidad estamos pasados 8. Ah, bueno, perdón. Te doy 7 más y después veo cómo le pido vale. perdón a Laura y a Joya. Pero más allá de eso, ahora si empiezan a aparecer preguntas pueden ir levantando la mano o escribirlas en el chat. Más allá de eso, quiero invitar a todos... Receta, si me dejas. Sí. Sí, dale. Contesto la de receta, después que vos termines de hablar. Ok, no, pero no te quiero robar tiempo a vos, solamente quería aclarar, digamos, que que tu charla está basada en el artículo que recientemente publicaste en la OPS, digamos, como para hacer un poco de difusión de eso, si lo podés pegar el link acá en el chat para que la gente se lo pueda descargar, y me parece que es una temática que está buenísima esta, que de hecho se fue sumando mucha gente con el correr del tiempo, estaría que vayamos programándolo bien para las jornadas, una buena mesa de esto, digamos, que haya más tiempo, que tengamos más espacio para charla, porque la verdad que es siempre un gusto escucharte y la gente se reengancha con preguntas, el chat está bastante movido, así que te dejo responderle la pregunta a Severa. Bueno, ahí vamos. Espérate que estaba buscando lo de, acá se los dejo, chatear. Ahí lo puso Paula, quédate con la pregunta. Listo. Gracias, Pau. Ahí pregunta Severa si es legal la receta digital. Sí es legal la receta digital. El problema es que nosotros no tenemos reglamentada la ley 27.553, que es la ley de receta digital, no está reglamentada en nuestro país. Lo que tenemos en Argentina es una foto
enviada por WhatsApp de una receta. Si hay algo más alejado, más peligroso que una receta digital, algo más alejado de una receta digital que esto, yo no conozco. Porque ¿cuántas veces puedes comprar ese remedio? ¿Cuántas farmacias puedes concurrir, dar vueltas por las jurisdicciones que quieras a reiterar la compra del medicamento? Esto dura, otra vez, está atado del decreto de emergencia. Esto tiene que ver con la imposibilidad de concurrir a buscar una receta, pero se cae con el decreto. Este es el problema. Lo que necesitamos es que el Ministerio de Salud regule la ley de receta digital, la ley 27.553. Ahí Daniela dice sí, digamos, funcionan en sistemas cerrados, donde vos tenés un envío, una provisión, donde vos tenés sistema de ida y vuelta de información, pero no circula en otros sistemas. Ahí le contesté a Daniela. Disculpe, que ley esa que copié ahí arriba, 27.553, Severa. Es la de emergencia que se hizo, es la de receta digital. Esta es la que va a durar, la que va a quedar de receta digital. Sí. Es la que no se reglamentó. Okay. Y que metió la... Por eso, la que metió lo de telemedicina por el costado, digamos. Le mantuvo el molinete para que se metan, digamos. Pero justamente hay que ver después en la reglamentación cómo se define qué es receta digital, digamos, es otro tema aparte, pero es otra mesa que tendríamos que armar. Así que... Les voy a mandar un artículo de eso que hicimos en su momento, de cómo se debería reglamentar. En mi trabajo y seguido de telemedicina, cada vez que enviamos una receta, claro, porque emergencia COVID-19, porque lo haces en el marco de ese decreto que habilitó esta foto, que no es una receta digital. Bueno, Marisa, mil gracias, pero tengo que darle espacio a Laura Krinsky y a Joy ahora, que van a hacer la segunda parte del panel. Como siempre, escucharte es un lujo y... A ver, tengo una cámara apagada, pero bueno, el lujo es escucharte a vos, no verme a mí. Y nada, quiero aprovechar para dejar hechos los acuerdos para que nos encontremos en las jornadas o en cualquier otra circunstancia para seguir discutiendo estos temas y empecemos a coordinar muchas charlas de regulaciones que despiertan mucho interés. Veo que está removido. Así que gracias, Marisa.